De el libro Los Grandes Iniciados, un estudio de la historia secreta de las religiones, de Edward Shore. Libro 6. Pitágoras, los misterios de Délfico. La familia de Pitágoras, la escuela y su destino. Entre las mujeres que seguían la enseñanza del maestro, había una joven de gran belleza. Su padre, un crotoniate, se llamaba Brontinos, se llamaba Teano. Pitágoras tenía entonces más de 60 años, pero el gran dominio de las pasiones y una vida pura dedicada por completo a su misión habían mantenido intacta su fuerza viril. Los jóvenes del alma, esa llama inmortal que el gran iniciado extrae de su vida espiritual y que alimenta con las fuerzas ocultas de la naturaleza, brilló en él y sometió a los que le rodeaban. El mago griego no estaba en decadencia, sino en la cima del poder. Teano se sintió atraído por Pitágoras, por el resplandor casi sobrenatural que emanaba de su persona. Grave, reservada, había buscado en el maestro la explicación de los misterios que amaba sin entenderlos. Pero cuando, a la luz de la verdad, en el suave color que la envolvía, poco a poco, sintió que su alma florecía por dentro como la rosa mística de las 1000 hojas. Cuando sintió que ese florecimiento provenía de él y de su palabra, se encaprichó silenciosamente del maestro con un entusiasmo sin límites y un amor apasionado. Pitágoras no había buscado atraerla. Su afecto pertenecía a todos sus discípulos. Solo pensaba en su escuela, en Grecia, en el futuro del mundo. Como muchos grandes adeptos, había renunciado a su esposa para entregarse a su trabajo. La magia de su voluntad, la posesión espiritual de tantas almas que había formado y que pertenecían apegadas a él como a un padre amado, el incienso místico de todos esos amores tácticos que se elevan hacia él, y ese exquisito perfume de simpatía humana que unía a los hermanos pitagóricos. Todo ello ocupaba el lugar de la voluptuosidad, la felicidad y el amor. Pero un día, cuando estaba meditando a solas sobre el futuro de su escuela en la cripta de Proserpina, vio a esta hermosa virgen, a la que nunca había hablado en particular. Acercarse a él, grave y decidida, se arrodilló ante él y, sin levantar la cabeza, bajada al suelo, suplicó al maestro, el que todo lo puede, para librarla de un amor imposible e infeliz que consumía su cuerpo y devoraba su alma. Pitágoras quería saber el nombre del que amaba. Tras las largas vacilaciones, Teano confesó que era él, pero que, dispuesta a todo, se sometería a su voluntad. Pitágoras no respondió nada. Animada por este silencio, levantó la cabeza y le lanzó una mirada suplicante, de la que se escapó la savia de una vida y el perfume de un alma ofrecida en holocausto al maestro. El sabio se estremeció. Sus sentidos los sabía vencer. Su imaginación la había superado, pero el rayo de esta alma había penetrado en la suya. En esta virgen, madura por la pasión, transfigurada por un pensamiento de absoluta devoción, había encontrado a su compañera y vislumbrado una realización más completa de su obra. Pitágoras levantó a la niña con un gesto emocionado, y Teano pudo leer en los ojos del maestro que su destino estaban unidos para siempre. Al casarse con Teano, Pitágoras puso el sello de éxito a su obra. La asociación,
La función de las dos vidas era completa. Un día, cuando le preguntaron a la esposa del maestro cuánto tiempo tarda una mujer en ser pura después de haber tenido relaciones sexuales con un hombre, respondió: si es con su marido, es pura al instante; si es con otro, nunca es pura. Muchas mujeres responderán con una sonrisa que para decir tales palabras hay que ser la esposa de Pitágoras y amarlo como Teano lo amaba. Tienes razón, no es el matrimonio el que santifica el amor, es el amor el que santifica el matrimonio. Teano entró tan completamente en el pensamiento de su marido que, tras su muerte, sirvió como centro de la orden pitagórica, y un autor griego cita su opinión sobre la doctrina de los números como una autoridad. Dio a Pitágoras 2 hijos, Arimeneste, Telauges, y una hija, Damo. Telauges se convirtió más tarde en el maestro de Empédocles y le transmitió los secretos de la doctrina. La familia de Pitágoras proporcionó a la orden un verdadero modelo. Su casa se llamaba el Templo de Ceres y su corte el Templo de las Musas. En las celebraciones domésticas y religiosas, la madre dirigía el coro de las mujeres y Damo el de niñas. Damo era en todo sentido digno de su padre y de su madre. Pitágoras le había confinado cierto escrito con la prohibición expresa de comunicarlo a nadie fuera de la familia. Después de la dispersión de los pitagóricos, Damo cayó en la pobreza extrema. Le ofrecieron una gran suma por el preciado manuscrito, pero fiel a los deseos de su padre, siguió negándose a entregarlo. Pitágoras vivió durante 30 años en Crotona. En 20 años, este hombre extraordinario había adquirido tal poder que quienes le llamaban semidios no parecían exagerar. Este poder parecía un prodigio. Ningún filósofo había ejercido jamás un poder semejante. Se extendió no solo a la escuela de Crotona y sus reafirmaciones en las demás ciudades de las costas italianas, sino también a las políticas de todos esos pequeños estados. Pitágoras fue un reformista en toda la extensión del término. Crotona, colonia aquea, tenía una constitución aristocrática. El Consejo de 1000, compuesto por las grandes familias, ejercía el poder legislativo y supervisaba el ejecutivo. Las asambleas populares existían, pero con poderes limitados. A Pitágoras, que quería que el Estado fuera ordenado y armonioso, no le gustaba la comprensión oligárquica, como tampoco el caos de la demagogia. Aceptando la constitución de Dorian, y tal como era, siempre trató de introducir un nuevo engranaje en ella. La idea era audaz: crear por encima del poder político un poder científico que tuviera voz deliberativa y consultativa en los asuntos vitales, y que se convirtiera en la piedra angular, en el regulador supremo del Estado, por encima del Consejo de los 1000. Organizó el Consejo de los 300, elegido por los primeros, sino reclutados únicamente entre los iniciados. Su número era suficiente para la tarea. Porfirio cuenta que 2000 ciudadanos de Crotona renunciaron a su vida habitual y se reunieron para vivir juntos con sus esposas e hijos, después de haber puesto en común sus bienes. Pitágoras quería así un gobierno científico a la cabeza del Estado, menos misterioso, pero tan elevado como el sacerdocio egipcio. Lo que logró por un momento fue el sueño de todos los iniciados que se ocuparon de la política: introducir el principio de la iniciación y el examen en el gobierno del Estado, y conciliar
en esta síntesis, superior el principio electivo o democrático con un gobierno constituido por la selección de la inteligencia y la virtud. El Consejo de los 300 formó así una especie de orden político, científico y religioso del que Pitágoras era el jefe declarado. Se le encomendaron mediante un solemne y terrible juramento de absoluto secreto como en los misterios. Estas sociedades o heteiras se extendieron desde Crotona, donde se encontraba la sociedad madre, a casi todas las ciudades de la Magna Grecia, donde ejercieron una poderosa acción política. La orden pitagórica también tendía a convertirse en la cabeza del Estado en todo el sur de Italia. Tenía ramas en Tarento, Heraclea, Metapontum, Rhegium, Himera, Catania, Agrigento, Sibaris, según Aristoxenus, e incluso entre los etruscos. En cuanto a la influencia de Pitágoras sobre el gobierno de estas grandes y ricas ciudades, no se podría imaginar uno más elevado, más liberal, más pacificador. Allí donde aparecía, restablecía el orden, la justicia y la armonía. Llamado a un tirano en Sicilia, lo persuadió solo con su elocuencia para que renunciara a las riquezas mal habidas y abdicara del poder usurpado. En cuanto a las ciudades, las hizo independientes y libres, de estar sujetas unas a otras. Tan benéfica fue su acción que cuando fue a las ciudades le dijeron: no es para enseñar, sino para curar. La influencia soberana de un gran espíritu y de un gran carácter. Esta magia del alma y de la inteligencia excita celos tanto más terribles, odios tanto más violentos, porque es más inatacable. El imperio de Pitágoras había durado un cuarto de siglo. El incansable seguidor había alcanzado la edad de 90 años, cuando llegó la reacción. La chispa salió de Sibaris, el rival de Crotona. Hubo un levantamiento popular y el partido aristocrático fue derrotado. 500 exiliados pidieron asilo en Crotona, pero los sibaritas exigieron su extradición. Temiendo que la ira de una ciudad enemiga, los magistrados de Crotona estaban a punto de acceder a su petición, cuando Pitágoras intervino. Ante su insistencia, se negaron a entregar a los desafortunados suplicantes, a unos adversarios implacables. Ante esta negativa, Sibaris declaró la guerra a Crotona. Pero el ejército de los crotoniatos, comandado por un discípulo de Pitágoras, el famoso atleta Milón, derrotó completamente a los sibaritas. A esto le siguió el desastre de Sibaris. La ciudad fue tomada, saqueada, destruida de arriba abajo y convertida en un desierto. Es imposible creer que Pitágoras aprobara tales represalias. Rompieron con sus principios y los de todos los iniciados, pero ni el de Milón pudieron contener las pasiones desatadas de un ejército victorioso, azuzado por antiguos celos y sobreexcitados por un ataque injusto. Cualquier venganza, ya sea de individuos o de pueblos, trae consigo una reacción de pasiones desatadas. La némesis de este fue formidable. Las consecuencias cayeron sobre Pitágoras y sobre toda su orden. Tras la toma de Sibaris, el pueblo exigió la división de la tierra. No contento con haber obtenido esto, el Partido Democrático propuso un cambio en la Constitución que eliminaba los privilegios del Consejo de los 1000
y suprimía el Consejo de los 300, admitiendo una sola autoridad, el sufragio universal. Naturalmente, los pitagóricos, que formaban parte del Consejo de los 1000, se opusieron a una reforma que era contraria a sus principios y que socavaba el paciente trabajo del maestro desde la base. Los pitagóricos ya eran objeto de ese odio sordo que el misterio y la superioridad siempre excita en la multitud. Su actitud política despertó contra ellos la furia de la demagogia, y un odio personal al maestro llevaron a la explosión. Un cierto Silón se había presentado una vez en la escuela. Pitágoras, que era muy estricto a la hora de admitir discípulos, lo rechazó por su carácter violento e imperioso. Este candidato rechazado se convirtió en un opositor odioso. Cuando la opinión pública comenzó a volverse contra Pitágoras, organizó un club de oposición a los pitagóricos, una gran sociedad popular. Consiguió atraer hacia sí a los principales líderes del pueblo y preparó en esta asamblea una revolución que debía comenzar con la expulsión de los pitagóricos. Frente a una multitud enardecida, Silón subió a la tribuna popular y leyó extractos robados del libro secreto de Pitágoras titulado La palabra sagrada, hierros logos. Están desfigurados y transgiversados. Algunos oradores tratan de defender a los hermanos del silencio que respetan incluso a los animales. Se les responde con risas. Silón sube y baja de la tribuna. Demuestra que el catecismo religioso de los pitagóricos espera la libertad. Y eso es un eufemismo, añade la tribuna. ¿Qué es este maestro? Este supuesto semidios, al que se obedece ciegamente y que solo tiene una orden, que dar para que todos sus hermanos griten. Le ha dicho al maestro, si no es el tirano de Crotona y el peor de los tiranos, un tirano oculto. ¿De qué es esta amistad indisoluble que une a todos los miembros de las hetairas pitagóricas, sino el desprecio y el desdén por el pueblo? Siempre tiene en la boca las palabras de Homero de que el príncipe debe ser el pastor de su pueblo. Es por lo que para ellos el pueblo es solo un viril rebaño. Si la propia existencia del orden es una conspiración permanente contra los derechos del pueblo, hasta que no se destruya, no habrá libertad en Crotona. Uno de los miembros de la Asamblea Popular, animado por un sentimiento de lealtad, gritó: que se permita al menos a Pitágoras y a los pitagóricos venir a justificarse ante nuestro tribuno, antes de condenarlos. Pero Silón respondió con altanería: ¿no te han quitado estos pitagóricos el derecho a juzgar y decir los asuntos públicos? ¿Qué derecho tienen a exigir que los escuches hoy? ¿No te consultaron cuando te privaron del derecho a ejercer la justicia? Pues bien, a tu vez, golpea sin escucharlos. Aplausos estruendosos respondieron a estos vehementes estallidos, y los ánimos fueron subiendo cada vez más. Una noche, cuando los 40 miembros principales de la orden estaban reunidos en la casa de Milón, el tribuno despertó a sus bandas. Han rodeado la casa. Los pitagóricos, que tenían al menos entre ellos, atrincheraron las puertas. La multitud furiosa les prendió fuego, envolviendo el edificio. 38 pitagóricos, los primeros discípulos del maestro, la flor innata de la orden, y el propio Pitágoras perecieron, unos en las llamas del fuego, otros
ajusticiados por el pueblo. Solo Arquipo y Lisis escaparon de la masacre. Así murió este gran sabio, este hombre divino que había intentado llevar su sabiduría al gobierno de los hombres. El asesinato de los pitagóricos fue la señal para una revolución democrática en Crotona y en el Golfo de Tarento. Las ciudades de Italia expulsaron a los desafortunados seguidores del maestro. La orden se dispersó, pero sus restos se extendieron por Sicilia y Grecia, difundiendo la palabra del maestro por todas partes. Lisis se convirtió en el maestro de Epaminondas. Tras nuevas revoluciones, los pitagóricos pudieron volver a Italia con la condición de no formar un cuerpo político. Una conmovedora fraternidad nunca dejó de unirlos. Se consideraban una misma familia. Uno de ellos, caído en la pobreza y enfermo, fue acogido por un posadero. Antes de morir, dibujó unos misteriosos signos en la puerta de la casa y dijo a su anfitrión: «No te preocupes, uno de mis hermanos pagará mi deuda». Un año más tarde, un forastero que pasaba por la misma posada vio estos signos y dijo al anfitrión: «Soy pitagórico, uno de mis hermanos murió aquí, dígame lo que le debo por él». La orden continuó durante 250 años y las ideas, tradiciones del maestro perduran hasta hoy. La influencia regeneradora de Pitágoras en Grecia fue inmensa. Se ejerció misteriosamente, pero con seguridad, a través de las sienes por donde había pasado. La hemos visto en Delfos, dando nuevas fuerza a la ciencia de la adivinación, reforzando la autoridad de los sacerdotes y formando a una pitonisa modelo a través de su arte. Gracias a esta reforma interior que despertó el entusiasmo en el corazón mismo de los santuarios y en las almas de los iniciados, Delfos se convirtió más que nunca en el centro moral de Grecia. Esto se vio claramente durante la guerra medievales. Apenas había transcurrido 30 años desde la muerte de Pitágoras, cuando el ciclón asiático, predicho por el sabio de Samos, se desató en la costa de Hellas. En esta lucha épica de Europa contra la Asia bárbara, Grecia, que representa la libertad y la civilización, tiene detrás la ciencia y el genio de Apolo. Es él quien, con su aliento patriótico y religioso, levanta y calla la naciente rivalidad entre Esparta y Atenas. Es él quien inspira a los Miliciades y Temístocles. En Maratón, el entusiasmo es tal que los atenienses creen ver a dos guerreros, blancos como la luz, luchando en sus filas. Algunos reconocieron a Teseo y Echetos, otros a Castor y Pólux. Cuando la invasión de Jerjes, 10 veces más formidable que la de Darío, se desborda por las Termópilas y sumerge a Helade. Es la Pitia quien, desde lo alto de su tripoide, indica la salvación a los enviados de Atenas y ayuda a Temístocles a vencer en las naves de Salamina. Las páginas de Heródoto tiemblan con sus palabras sin aliento. Abandonen las viviendas y las altas colinas de la ciudad construida en círculos. El fuego y el temido Marte montado en un carro sirio arruinará sus torres. Los templos se tambalean. De sus muros gotea un sudor frío. De su cima fluye una sangre negra. Abandonen mi santuario. Que en un muro de madera sea una muralla inexpugnable para ti. Huyan. Den la espalda a los innumerables soldados de a pie y a los jinetes. Oh, divina Salamina, qué desastroso será para los hijos de las mujeres. En el relato de Esquilo, la batalla comienza con un grito
que recuerda al peán, el himno de Apolo. Pronto el día, con sus blancos corceles, extendió su resplandeciente luz sobre el mundo. En ese momento, un inmenso clamor, modulado como un himno sagrado, se alzó en las filas de los griegos, y los ecos de la isla respondieron con 1000 voces resonantes. No es de extrañar que, embriagados por el vino de la victoria, los helenos en la batalla de Micaele, ante el Asia derrotada, eligieran como grito de guerra Hebe, la eterna juventud. Sí, el silencio de Apolo recorre estas asombrosas guerras medievales. El entusiasmo religioso que obra milagros, barre a los vivos y a los muertos, ilumina los trofeos y dora las tumbas. Todos los templos fueron saqueados, pero el templo de Delfos permaneció en pie. El ejército persa se acercaba para saquear la ciudad santa. Todos temblaron, pero el dios solar dijo a través de la voz del pontífice: «Me defenderé». Por orden del templo, la ciudad se vació. Los habitantes se refugiaron en las cuevas del Parnaso y solo los sacerdotes permanecieron en el umbral del santuario con la guardia sagrada. El ejército persa entra en la ciudad tan silencioso como una tumba. Solo las estatuas lo ven pasar. Una nube negra se reúne en el fondo del desfiladero. Los truenos retumban y los relámpagos caen sobre los invasores. 2 enormes rocas descienden desde la cima del Parnaso y aplasta a un gran número de persas. Al mismo tiempo, salen clamores del templo de Minerva y las llamas surgen del suelo bajo los pasos de los atacantes. Ante estos prodigios, los asustados bárbaros retroceden. Su ejército huye despavorido. El dios se ha defendido. ¿Habrían ocurrido estas maravillas, estas victorias que la humanidad cuenta como propias, si 30 años antes Pitágoras no hubiera aparecido en el santuario de Delfos para revivir el fuego sagrado? Uno puede dudar de ello. Unas palabras más sobre la influencia del maestro en la filosofía. Antes de él, había habido físicos, por un lado, y moralistas por otro. Pitágoras reunió la moral, la ciencia y la religión en su vasta síntesis. Esta síntesis no es otra cosa que la doctrina esotérica, cuya plena luz hemos tratado de encontrar en la profundidad misma de la iniciación pitagórica. El filósofo de Crotona no fue el inventor, sino el organizador luminoso de estas verdades, primordiales en el orden científico. Por lo tanto, hemos elegido su sistema como el marco más favorable para una exposición completa de la doctrina de los misterios y de la verdad teosofía. Quienes hayan seguido al Maestro con nosotros habrán comprendido que en el fondo de esta doctrina brilla el sol de la verdad, única. Sus rayos se encuentran dispersos por todas las filosofías y religiones. Pero su centro está aquí. ¿Qué se necesita para alcanzarlo? La observación y el razonamiento no son suficientes. La intuición sigue siendo necesaria. Y por encima de todo, Pitágoras era un adepto, un iniciado de primer orden. Poseía la visión directa del espíritu, la clave de las ciencias ocultas y del mundo espiritual. Por lo tanto, recurrió a la fuente primaria de la verdad, y en cuanto a estas facultades trascendentales del alma intelectual y espiritualizada, unió la observación meticulosa de la naturaleza física y la clasificación magistral de las ideas por su alta razón. Nadie era más adecuado que él para construir el edificio de la ciencia del cosmos. De hecho, este edificio nunca fue destruido. Platón, que tomó toda su metafísica de Pitágoras, tenía la idea completa, aunque la plasmó con menor rigor y claridad. La escuela alejandrina ocupaba los pisos superiores.
La ciencia moderna ha tomado la base y ha consolidado sus cimientos. Muchas escuelas filosóficas, sectas místicas o religiosas han habitado diversos comportamientos de esta, pero ninguna filosofía ha abarcado el todo. Es este conjunto el que hemos tratado de encontrar aquí, en su armonía y unidad.